Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al legendario helicóptero naval Sikorsky SH-3 King. El Sikorsky SH-3 King, designado S-61 por la compañía, es un helicóptero bimotor polivalente, aunque destinado principalmente a la guerra antisubmarina ASW, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft. Ha estado en servicio con la Armada de los Estados Unidos y en otras fuerzas desde principios de los años 60, y continúa en servicio en muchos países alrededor del mundo. El Sea King también ha sido fabricado bajo licencia en Italia por Agusta, en Japón por Mitsubishi, y en el Reino Unido como Westland Sea King. Las versiones civiles principales de este helicóptero son la S-61L y S-61N. A principios de la década de 1950, la amenaza submarina soviética iba en aumento. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había interesado en las aplicaciones que los helicópteros podían tener en la guerra antisubmarina. Estados Unidos debía contrarrestar a los submarinos rusos mejorando y desarrollando sus capacidades de guerra antisubmarina. Por ello, la Armada estadounidense convocó un concurso para comprar su primer helicóptero antisubmarino, y el ganador fue el Bell HSL, modelo 61. A este le sucedieron pronto otros modelos más avanzados, como el Sikorsky SH-34 y el Piasecki HU Retriever. A pesar de los avances técnicos, ninguno de los helicópteros en servicio cumplía plenamente los requerimientos y expectativas de la Armada estadounidense. Sin embargo, fueron una gran ayuda a la hora de establecer los procedimientos y tácticas que los helicópteros ASW debían emplear. La idea de la Armada estadounidense era contar con un helicóptero antisubmarino que fuera rápido, tuviera gran alcance y fuera capaz de detectar y destruir un submarino con sus propios medios. El concepto de helicóptero ASW equipado con un sonar sumergible era una idea en la que se venía trabajando desde que en 1946 el Naval Research Laboratory ensayara el concepto con el Sikorsky HOS-R6. Pero a pesar de los avances a finales de la década de 1950, todavía se necesitaban equipos de dos helicópteros para cumplir su misión, uno transportando los medios de detección y el otro llevando las armas. La Armada estadounidense era consciente de los avances en tecnología. Los nuevos sonares y los nuevos motores ofrecían prestaciones más allá de lo que podían ofrecer los helicópteros ASW en servicio. Por ello se convocó un nuevo concurso que ganó el helicóptero Sikorsky XHSS-2. Cuando comenzó la producción en serie fue bautizado como SH-3A. Sikorsky diseñó un helicóptero medio, con cierta capacidad anfibia y propulsado por dos turbinas General Electric T58. Al utilizar turbinas en lugar de los antiguos motores radiales, se logró casi duplicar las prestaciones en cuanto a potencia y autonomía respecto a los anteriores helicópteros. La Armada estadounidense contaba ahora con un helicóptero ASW que podía llevar más armas y sensores a bordo. Sus misiones secundarias eran transporte y operaciones de rescate. El diseño del casco le daba cierta capacidad anfibia, y con ayuda de unos flotadores podía permanecer durante tiempo prolongado flotando. Como cualquier helicóptero embarcado de Sikorsky, sus rotores y cola podían plegarse para poder ocupar el mínimo espacio en el interior de los hangares de los portaaviones y buques de escolta. Se aplicaron los avances en electrónica, llevando según las versiones sonar sumergible, detector de anomalías magnéticas, MAC, sonoboyas, radar, ordenador de navegación e IFF entre otros equipos. Su armamento para misiones antisubmarinas era hasta 4 torpedos o 4 cargas de profundidad. Incluso podía emplear una bomba nuclear táctica B-57. En algunas versiones de exportación fueron adaptados para emplear misiles antibuque Exocet y Eagle, dándole capacidad ofensiva. El SH-3 entró en servicio en la Armada estadounidense en 1961, con la denominación de HSS-2, y luego SH-3A Sea King. La llegada del Sea King dotó a la Armada del mejor helicóptero de lucha antisubmarina de su época,
justo cuando los sumergibles eran la punta de lanza de la flota soviética. El diseño demostró ser sólido y funcional, por lo que Sikorsky desarrolló versiones para otros potenciales compradores. El modelo para operadores civiles fue el Sikorsky S-61L, siendo el primer operador Los Angeles Airways en marzo de 1962. Otra variante fue el Sikorsky S-61R, especializado en tareas de transporte y búsqueda y rescate, SAR, para la Fuerza Aérea y Guardia Costera de Estados Unidos. La Armada estadounidense solicitó la conversión de los SH-3A en las variantes mejoradas SH-3D y SH-3H. En estas variantes se introdujeron motores más potentes y equipos mejorados para darle mejores capacidades a SW. En 1967 entró en servicio el SH-3D con motores T-58G10 más potentes y sistemas más modernos como el sonar AQS-13A y el radar APN-182. La versión SH-3H llevaba dos operadores de sistemas, que manejaban los equipos más avanzados disponibles como el radar Canadian Marconi LN-66HP, el sonar sumergible, detector de anomalías magnéticas. Los SH-3H se asignaron a los portaaviones, siendo reemplazados en los 90 y reconfigurados para misiones de transporte y rescate. La Armada estadounidense comenzó a asignar nuevas funciones a sus SH-3, que incluían desminado, búsqueda y rescate y transporte de carga y pasajeros. La Armada estadounidense estaba bastante satisfecha con un helicóptero ASW, muy capaz y que podía adaptarse para realizar otras misiones en función de las necesidades. Surgió así el SH-3G para realizar misiones de transporte de carga y personal, retirando equipos ASW para instalar asientos y depósitos de combustible mayores. La Real Armada canadiense fue el primer operador extranjero importante, encargando 41 helicópteros Sikorsky Che-124C King, usado en Canadá desde 1963. Canadá fue pionero en el empleo de un nuevo método de aterrizaje mediante arrastre con cabrestante, conocido como Beardrop. El dispositivo permitía a los Che-124C King aterrizar en cubiertas de vuelo pequeñas cuando las condiciones del Atlántico Norte eran adversas. Pronto se firmaron acuerdos de licencia con Mitsubishi, Augusta y Westland Helicopters, para la fabricación del Sea King. Los clientes de exportación incluyeron a la Armada Argentina, Armada de India, la Armada Alemana, la Real Armada de Australia, la Armada de Brasil, la Real Fuerza Aérea Noruega y muchos otros. La Marina Real seleccionó en 1966 al Sea King como helicóptero de guerra antisubmarina para reemplazar a sus Westland Wessex. El pedido inicial a Westland fue de 60 SH-3D, denominados Sea King AS-1. Para 1979 se habían ordenado 21 AS-2 y le siguieron variantes posteriores AS-5 y AS-6. Además, la Marina Real compró numerosos Westland Commando, helicóptero de asalto de los Royal Marines y denominado HC-4. Los helicópteros de la Marina Real participaron en operaciones de combate en Malvinas, Balcanes, Golfo Pérsico, Sierra Leona, Líbano y Afganistán. La Real Fuerza Aérea tuvo su versión de búsqueda y rescate HAR-3, encargada en 1978 para reemplazar el Westland Whirlwind HAR-10. En Japón, Mitsubishi fabricó HSS-2 destinados a servir en los destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Mitsubishi también fabricó S-61A y A-1 para servir en buques de investigación polar y para misiones de rescate. Desde 1959, Sikorsky Aircraft fabricó 794 aeronaves basadas en el diseño del S-61. La línea de producción del S-61 estuvo abierta hasta 1980. En Reino Unido, Japón, Canadá e Italia fabricaron otras 679 aeronaves. Los SH-3 volaban sus misiones antisubmarinas desde los portaaviones antisubmarinos de la Armada estadounidense, antiguos clases X reconvertidos para operar aviones y helicópteros antisubmarinos. Estos portaaviones eran denominados CSB y operaban dos escuadrones de aviones S-2F Tracker y un escuadrón de SH-3A Sea King.
Los SH-3 embarcarían en muchos portaaviones de países aliados en este mismo rol antisubmarino. Una de las operaciones más arriesgadas era la de patrulla nocturna, que incluía emplear el sonar sumergible en el mar en plena noche. Entre las misiones más interesantes encargadas a los Sea King de la Armada estadounidense estuvo la recuperación de las tripulaciones de astronautas, incluida la misión lunar Apolo 11 en 1969. El SH-3 fue el helicóptero principal para recuperar cápsulas espaciales tripuladas a partir de mayo de 1962. Durante la Guerra de Vietnam, una docena de SH-3 fue equipada con depósitos de combustible autosellantes, ametralladoras y blindaje pesado para realizar misiones de rescate de tripulaciones derribadas. Su mayor alcance y sus dos motores les daban mayores capacidades durante las misiones sobre Vietnam del Norte. Los helicópteros HH-3 de rescate vieron mucha acción en Vietnam, rescatando pilotos derribados en Laos, Vietnam del Norte y Camboya. El Sikorsky HH-3 fue bautizado Yaali Green Giant, siendo muy apreciado por sus tripulaciones y por los pilotos a los que rescató. Su éxito llevó a la USAF a encargar el HH-53 a Sikorsky. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos encargó, en 1965, 40 aeronaves de una versión del S-61R, a la que se denominó HH-3F Pelican. Estarían en servicio hasta 1994, salvando más de 20.000 vidas. El HH-3F ofrecía en 1969 avances en navegación que no estarían disponibles hasta muchos años más tarde en otras aeronaves militares. Entre las misiones más famosas están la de transporte VIP. El Marine Helicopter Squadron 1 HMX-1 ha transportado a los presidentes de Estados Unidos empleando sus VH-3A y VH-3D desde 1962. Estas versiones están especialmente modificadas para transporte VIP. Algunos VH-3A, al ser retirados del destacamento presidencial, pasaron a ser usados por los almirantes de la Armada estadounidense. Un VH-3A fue regalado por el presidente Nixon al presidente egipcio Sadat como gesto de acercamiento entre los dos países. Los Sea King participaron en la Guerra de las Malvinas de 1982, tanto Argentina como Reino Unido emplearon sus Sea King en misiones de combate. Los Sea King argentinos participaron en la toma de las islas el día 2 de junio de 1982 desembarcando infantes de marina. Posteriormente realizaron misiones de guerra antisubmarina diurnas y nocturnas. Por su parte los Sea King ingleses, además de las misiones antisubmarinas, realizaron misiones de rescate de las tripulaciones de los buques dañados o hundidos por la aviación argentina. También fueron dotados de un domo con un radar para actuar como alerta temprana para la flota, detectando los aviones y misiles argentinos, que volaban a ras de las olas y así dar tiempo a las baterías antiaéreas para poder derribarlos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.